No hay mejor forma de iniciar un canal que hablando de una de las frutas favoritas más populares del mundo. Además, es para lo que alcanza el presupuesto. También tenemos que aprovechar el tiempo en internet, evitar el scrolling, intentar concentrarte en las cosas que haces y comenzar a ignorar un poquito menos. No se trata únicamente de saber qué es un plátano, sino también saber para qué sirve y por qué es tan popular, conociendo un poco de la historia no contada de un fruto que alguna vez supo a estiércol y se convirtió en el ingrediente favorito de los mamadores y estudiantes de primaria en las mañanas para hacerse un licuado. Su origen probable data de hace 7000 años. Poco después de que el hombre se conociera en América, los primeros agricultores del sureste asiático comenzaron a domesticarla y comerciarla alrededor de las islas del archipiélago malayo. Ese conjunto de islas que seguramente desconocías, pero que de todas formas vas a conocer por mis huevos. Entre esas islas conviven cerca de 1000 variedades diferentes de plátanos, anchos, machos, negros, morenos, todos pertenecientes al género Musa. Aunque el origen exacto de los plátanos que consumimos no es muy claro, sabemos que fue un producto de un intercambio constante entre las distintas regiones de Asia, en las que se incluyen a China, Filipinas, Borneo y algunas islas del archipiélago malayo. Las probables rutas migratorias por las que se dispersó esta fruta sugieren que pasó primero por la India, después hizo una parada en Madagascar, desde la cual se dispersó a África, ingresó a Europa y finalmente a América para llegar a la Merced. Su aparición en Occidente se cree que ocurrió en el 327 a.C., momento en el cual Alejandro Magno estaba repartiendo democracia en Medio Oriente y la India, lugar en el que se recogió la primera descripción del plátano. De hecho, fue a partir de los griegos y los romanos en el que se adopta el término plantano, que significa plano o ancho, haciendo referencia a la hoja del plátano. Sin embargo, su nombre científico, Musa, el cual fue acuñado por el naturalista y botánico sueco Linneo, es el que tuvo la idea de utilizar su nombre en árabe, Maus, para describir al género. Dato curioso, el nombre original del plátano, Musa sapientia, hace referencia tanto al nombre en árabe como a las musas griegas, diosas de la sabiduría, y traducidas del latín como sapien. Pero volviendo un poco a este juego de palabras de Linneo, no fue sino hasta el 600 después de Cristo, es decir, casi 1000 años después, que los plátanos tuvieron una segunda fase de expansión promovida por la cultura árabe hacia otras regiones de su influencia, misma que sería heredada después por los españoles, los cuales finalmente trajeron el plátano hasta América. Además, como verás, las cosas más interesantes de los plátanos es que tienen muchísimos nombres variopintos alrededor de América Latina. Los bananos, o planteras, o como les quieras llamar en tu país, existen en diferentes presentaciones, pero todas con la misma forma, una baya. Una baya, es decir, son frutos carnosos protegidos por una cáscara delgada. Y para evitarte el aburrimiento, te dejo una imagen con derechos de autor para que puedas ver una baya típica. En el caso de los plátanos, no son una baya como tal, ya que los botánicos más exquisitos se refieren a ella como una pseudobaya. Y es que existe una enorme clasificación dentro del mundo de las plantas que la gente que estudia botánica usa para poder diferenciar las frutas de unas y otras. ¿Y por qué chingados el plátano no es una baya si yo acabo de escucharlo? Bueno, pues porque según los botánicos, la respuesta es que ellos no nacen como el resto de las bayas. Verás, tú no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero en las plantas existe una estructura llamada ovario, que si tomaste atención en tu clase de secundaria de biología y no te la pasabas compartiendo memes con tu amigo el meco por WhatsApp, el ovario es la parte de la mujer donde se producen los óvulos, las células sexuales de la mujer. Quizás en el futuro al fin sepas dónde está el clítoris. Pero pues bien, regresando a lo del ovario, en las flores también existe una estructura similar en la que está el óvulo y requiere ser fecundado por el polen para producir una semilla y ésta pueda desarrollarse en un fruto. Y dependiendo de su posición, si es sobre la línea en la que nacen los pétalos o debajo de las líneas de los pétalos, es como sabemos si es un fruto forma de baya o pseudobaya. Si nace sobre la línea superior, la conocemos como baya, pero si nace debajo de la línea, entonces es una pseudobaya, como en el caso de nuestro plátano. Es quizá medio complicado de entender, pero debes de saber que existen otras explicaciones aún más quisquillosas para saber si una fruta es una baya, pseudobaya o lo que sea. Sin embargo, el plátano no es la única fruta que consumimos que es una pseudobaya. Otro ejemplo es el de la tuna, que es la fruta de los nopales. Y quizás no lo sabías si no eres de México, pero los nopales dan frutos.
y en México los consumimos un chingo. Pero regresando a los plátanos, debes saber que los países más consumidores y productores son los asiáticos, y no es de sorprenderse ya que en estos países está el lugar de nacimiento del plátano, el suroeste asiático. De las muchas variedades ahí encontradas, la más conocida en el mundo es la variedad llamada Cavendish, que ves en la imagen, seguida del Dominico o Saba y en tercer lugar el Lacatán. En México existe una variedad híbrida a la que llamamos plátano macho o rosa. Es muy utilizada para hacer los famosos plátanos fritos. Y no son lo mismo el plátano Cavendish y el macho. Si buscas en Wikipedia, ambas variedades están distribuidas bajo el mismo género, Musa, pero con distinto apellido. La valvisiana para el plátano macho y la acuminata para el Cavendish. Es muy extraño y confuso entender por qué existen tantas variedades de plátano, incluso los propios científicos no lo saben, pero tiene que ver mucho con el gusto del cliente, ya que con el paso del tiempo, los agricultores se las ingeniaron para saber y crear nuevas formas de plátano. Además, por si no lo sabías, las frutas que consumimos en la actualidad no se parecen en nada a las que se consumían hace 100 o 500 años. De hecho, la variedad de plátano más consumida antes era la Gros Michel. Sin embargo, esta cambió por una serie de plagas que afectaron su producción y posteriormente fue sustituida por el actual Cavendish. El origen de la variedad es incierta, ya que se han encontrado dentro de ella un genoma triploide, es decir, si los seres humanos poseemos dos copias del genoma, uno que proviene de la madre y el otro del padre, también podemos tener trisomías, y la más conocida es la trisomía en el par de cromosomas 21, lo que da origen al síndrome de Down. Sin embargo, en vez de tener una trisomía, el plátano Cavendish tiene todo el genoma triplicado. En el caso del plátano, un genoma viene del padre, otro de la madre y otro puede provenir de cualquiera de los dos. ¿Será que la madre duplicó el genoma y aceptó el del padre? ¿O fue el padre el que duplicó su genoma y se implantó en la madre? La verdad nadie sabe, y es difícil encontrar la respuesta, ya que existen otras variedades de plátanos cuyo genoma extra proviene de otras especies. Es por ello que los agricultores usan una clasificación en sus plantíos para determinar el origen de los plátanos. El AA para variedades de plátanos cuyos genomas provienen de la misma especie, similar al AAA, y el AB, siendo el plátano una mezcla entre dos especies, similar al AB y AW. Si quieres conocer a qué variedad pertenece tu plátano favorito, la tabla la tienes en la pantalla. Además, si esto no ha sido suficientemente confuso, ninguna de las variedades presentadas se reproduce normalmente, o es decir, por la vía sexual. Todas las variedades son clones. Verás, durante estos 7000 años, cuando los primeros seres humanos comenzaron a poblar el sureste asiático, al encontrarse con una variedad de formas y colores de plátanos, empezaron a consumir y a experimentar entre ellas para buscar la forma más degustable posible. Con el paso del tiempo, cada vez más y más variedades empezaron a surgir, pero existió un problema, ya que conforme empezaron a mezclarlas y conforme pasaba el tiempo, la variedad favorita comenzaba a diluirse entre las otras, por lo que el ser humano optó por una idea revolucionaria. ¿Y si clono mi variedad favorita? Quizás no en un laboratorio como en la actualidad, pero sí rústicamente, mediante cortes específicos a la planta. Y tal vez no lo sabías, pero las plantas pueden regenerarse casi en su totalidad. A esta práctica se le conoce como propagación vegetativa, y se ha convertido en una de las prácticas más comunes en la agricultura. Otra de las frutas más comunes que surgen de este método es la piña, pero esa es otra historia. De vuelta con los plátanos, eliminar la mezcla para mantener esta variedad es un arma de doble filo. Por un lado, el sabor y el color se mantienen para siempre. Sin embargo, no existe variación en la genética de los plátanos, al ser todos clones, la cual es muy importante, ya que muchas veces las mutaciones, aunque llenas de mala fama, en ocasiones nos ayudan también para hacerle frente a diversos problemas de la naturaleza. La variación genética, por ejemplo, nos permitió a algunas personas resistir con eficiencia los síntomas del COVID-19. Sin embargo, si por desgracia hubiéramos sido todos clones o tener poca variabilidad genética y ser de la variedad que es menos resistente al COVID-19, bueno, pues afortunadamente los seres humanos somos todo una mezcla de todo tipo. Sin embargo, algo similar está pasando con las frutas y verduras que se propagan mediante clonas. ¿Recuerdas lo que te conté de la variedad Gros Michel? Bueno, la razón principal por la que se escogió el Cavendish para sustituir a la producción es porque es resistente al hongo que estaba afectando la Gros Michel. Este hongo, llamado Fusarium, comenzó a propagarse primero en Panamá a finales del siglo XIX, después a Centroamérica, llegando a dispersarse a todo el mundo, incluyendo Australia, el cual era el mayor exportador del Gros Michel en todo el mundo. No fue sino hasta 1950 que se descubrió la resistencia de la variedad Cavendish al hongo,
por lo cual muchísimos más agricultores de diversas repúblicas bananeras optaron por la Cavendish. Sin embargo, el peligro persiste. Fusarium evolucionó y ahora está atacando a los principales plantíos de plátanos del mundo. No solo el famoso Cavendish, sino que un virus denominado Tropical Race 4 ha comenzado a atacar también algunos plantíos en Asia. Para empeorar la situación, las sequías producto del cambio climático hace muy probable que el Cavendish desaparezca para el 2050 y sea sustituido muy pronto por otra variedad, si es que la encontramos, ya que TR4 puede afectar a todo aquel que tenga forma de plátano. Pero, un momento, ¿qué acaso no existen científicos que se dediquen a modificar el genoma de los plátanos? La respuesta corta es que no, y no hay presupuesto. La mayoría de los países prohíben el estudio de los organismos genéticamente modificados, conocidos como transgénicos, y aquellos que pueden no lo hacen con el interés que se debería tener. En pocas palabras, no hay suficientes científicos que estén interesados en salvar al plátano. Pero, ¿qué pasaría si el plátano desapareciera? No es como que me afecte mucho. No solo debemos preocuparnos por el hecho de que desaparezca de nuestros paladares, también sería preocuparnos económicamente. Los países más productores de plátano son China, India, Filipinas y Ecuador. Sin embargo, como verás en la pantalla, sus exportaciones son mínimas en comparación al total de exportaciones. Además, para Ecuador, representa casi un 15% del total de exportaciones, y no es el único país en esta situación. Costa Rica, Colombia y Guatemala son los países que tienen una industria bananera que es sumamente importante para sus exportaciones y su Producto Interno Bruto, siendo el caso de Guatemala el más arriesgado, ya que es su principal producto exportador. Si el plátano llegase a desaparecer, las economías de estos países se verían muy mermadas por la falta de este insumo. Es casi una maldición para los países latinoamericanos estar ligados al banano históricamente. Después de todo, es por los países de Latinoamérica que se utilizó el término de repúblicas bananeras, un término que acuñó en 1901 William Porter, mejor conocido bajo el seudónimo de O. Henry, ya que en aquella época la United Fruit Company y otras corporaciones explotaban agrariamente este país y a muchos otros en Centroamérica gracias a las facilidades que la clase política dominante de estos países otorgaban a las empresas estadounidenses de la época. Afortunadamente, eso ya no se da. Aunado a esto, las influencias políticas de las compañías fruteras en Estados Unidos hicieron que muchos de los gobiernos electos legítimamente fueran derrocados, utilizando títeres presidenciales como lo fue en el caso de Guatemala en 1954, o que simplemente mantuvieran cierta influencia para que les fueran otorgadas concesiones laborales y territoriales que permitieran mantener bajos precios y ser vendidos en el resto del mundo. Las guerras bananeras, como se le conocería a este periodo de intervención estadounidense en distintos países de América, no se limitaban únicamente a esta pseudovalla, sino que también defendían sus producciones de tabaco, caña de azúcar y otros elementos agrícolas. En resumidas cuentas, si alguno de ustedes vive en estos países que acabo de mencionar, creo que pueden responderse ustedes solitos a esta pregunta. ¿Es importante el banano? Históricamente lo es, económicamente también. Y tiene sentido que entonces se tenga que intervenir para una investigación y proteger esta fruta de futuras plagas que provoquen su extinción. Creo que a estas alturas espero que te sorprenda ver que existe toda una historia alrededor de un solo fruto. Es probable que no te hayas imaginado que existía un peso tan grande en una fruta tan pequeña. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más contenido similar. Tu apoyo sería muy importante para continuar con este trabajo. Muchas gracias por tu visita y hasta pronto.